Un lío. Ay, Dios mío. Está grabando ya. Pues yo creo que Óscar, venga, vale, ve dándole que yo creo que ya estamos unos Sí, cuantos. ya estamos ya por lo menos estamos ya los imprescindibles, ¿no? Y hay quórum suficiente, así que Hay quórum, sí. Eso es. Bueno, pues sobre lo que voy a hablar hoy es esto, sobre el enlentecimiento psicomotor en la esquizofrenia. Las implicaciones para tu desarrollo, A ver, un momento, aquí hay un ruido de mucho cuidado. ¿Tenéis vosotros puesto el micrófono o algo así? Se ha acoplado el micro, algo, sí. ¿Alguien? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Pues el enlentecimiento psicomotor en la esquizofrenia, implicaciones como endofenotipo o biomarcador en el desarrollo. Vale, se basa en este artículo, que es de hace un par de años, de 3 años, del 2020, bueno, de un grupo en Suiza, también en parte en Italia, y se trata de una revisión bibliográfica. Un poco el motivo de elegir este tema y este artículo, bueno, pues porque esta vez he utilizado una técnica un poco distinta de buscar artículos, y no ha sido decir, bueno, qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué están haciendo otra gente, vamos a ver qué es lo que están haciendo otra gente, sino he hecho a la inversa. Y he dicho, bueno, de las cosas que hemos hecho nosotros, voy a ver si hay algo interesante de que nos hayan mentado, que nos hayan referenciado, que hayan puesto algún tipo de referencia. Y entre las cosas los artículos que nos utilizaban como esa referencia, ¿verdad? Pues uno de los que había era este, ¿no? Digo, uy, qué curioso, ¿verdad? De una cosa que hicimos, ¿verdad? Pues nos citen, ¿verdad? Y en algo tan, bueno, que yo creo que es interesante, ¿verdad? Como esto del enlentecimiento psicomotor. El artículo, la revisión, bueno, pues lo que nos viene a decir, pues es que las anormalidades motoras que observamos en la esquizofrenia, bueno, puede ser como la discinesias, como la ralentización psicomotora o los signos neurológicos leves, ¿verdad? Pues son una característica central dentro de la esquizofrenia y se relacionan no solo con la vulnerabilidad de la genética, sino también con la fisiopatología de ella misma. Y que incluso pues, que pueden ser hasta independientes del tratamiento con medicamentos. En concreto, se centran en la ralentización psicomotora, el enlentecimiento psicomotor, que es uno de los hallazgos más consistentes y sólidos pues, que se han observado en distintos estudios en la esquizofrenia, lo cual pues, lo puede convertir como un posible endofenotipo o biomarcador para la esquizofrenia. El enlentecimiento psicomotor es frecuente en personas con vulnerabilidad genética para la enfermedad. Se ha visto que también predice la transición en sujetos de alto riesgo y también se ha visto, bueno, pues que se asocia su mejoría pues, con la recuperación en pacientes con esquizofrenia. La revisión lo que hace es recopilar pues, todos los datos, ¿verdad?, que hay sobre esta vulnerabilidad genética, sobre la fisiopatología, ¿verdad? Y las opciones que hay como posible endofenotipo o biomarcador para la esquizofrenia. Sobre todo en personas a lo mejor de más riesgo o como también poderlo utilizar en el seguimiento de pacientes con esquizofrenia. Uno de los desafíos que hay en la identificación temprana de los biomarcadores en la esquizofrenia es que a pesar de que se ha habido muchos avances, pues tanto la prevención como la identificación temprana, como la predicción de la respuesta a los tratamientos y a las distintas estrategias clínicas, bueno, pues es muy prometedor, pero todavía los resultados son muy, muy limitados. Hay como dos cosas que se pueden utilizar, por un lado los endofenotipos y por otro lado los biomarcadores, que aunque pueda parecer muy, muy parecido, bueno, pues hay alguna pequeña diferencia. Por un lado, los endofenotipos son biomarcadores que son específicos y que reflejan las anormalidades bioquímicas, neurofisiológicas, neuroanatómicas, cognitivas y neuropsicológicas
que están relacionadas con la vulnerabilidad genética. Los endofenotipos reflejan, por así decirlo, la diátesis que hay en la genética inherente de los trastornos, mientras que los biomarcadores son más sensibles a los factores externos, pues como el estrés u otros procesos fisiopatológicos que contribuyen al inicio de la enfermedad. Por su parte, los biomarcadores se refieren a características objetivamente medidas que indican el riesgo o la presencia de una enfermedad. El objetivo de un biomarcador es identificar a las personas de mayor riesgo y seguir su previsión o remisión de la enfermedad. Ver si el lentecimiento psicomotor dentro de la esquizofrenia es un endofenotipo o un biomarcador todavía no está claro y bueno, pues es algo que todavía está en proceso de investigación. Luego tratan de abordar en el artículo la relación entre la disfunción motora y la esquizofrenia. Hay muchos datos, mucha evidencia que sugiere, ¿verdad?, que la disfunción motora se observa normalmente en la psicosis, se asocia con una vulnerabilidad genética para la enfermedad y también se ha visto pues, que está asociada con anormalidades estructurales y funcionales del circuito motor en diferentes etapas de la psicosis. Esta disfunción motora, en particular el enlentecimiento motor, se considera un candidato prometedor pues, para los endofenotipos y marcadores. Y se ha visto que también esta disfunción motora, estas alteraciones motoras en la esquizofrenia, persisten tanto con presencia antipsicótica como también se han visto alteraciones cuando no se ha empleado o no se están utilizando antipsicóticos. Con lo cual, las alteraciones motoras no son solo atribuibles al uso de la medicación. El enlentecimiento psicomotor lo que viene a caracterizarse es por una reducción observable y medible tanto en la iniciación, la cantidad o velocidad del movimiento y se puede deber a muchas causas. Por un lado, a procesos cognitivos automáticos y controlados involuntariamente del movimiento. Se ha medido de diversas maneras, pues, pruebas de velocidad de procesamiento, pruebas de velocidad motora, paradigmas de tiempo de reacción, actigrafía, evaluaciones clínicas. Es lo que se ha utilizado pues, para medir este enlentecimiento. Y bueno, y lo que se vienen a decir todos los estudios y todas las cosas es que este enlentecimiento psicomotor pues, es una característica central y que se observa en muchos pacientes con esquizofrenia en distintas etapas de la enfermedad. Perdón. No sé si seguís viendo. No. Un momentito que se me ha ido. A ver ahora. Ahora, que ya he dado al botón que no era. Bueno. Ahora. Luego pasan a hablar un poco de eso, de la historia de la ralentización psicomotora en la esquizofrenia. Vienen a decir que ya desde las primeras descripciones de la esquizofrenia pues, se ha visto que había un enlentecimiento psicomotor. Se retrotraen a Calvan en 1874, la catatonía, que, bueno, pues que ya empezó a sugerir pues, que esa catatonía era una anormalidad del sistema motor cerebral. Claes también relacionó este enlentecimiento motor entre una disfunción cerebelo-frontal y también una alteración en la corteza motora primaria y el sistema sensorio-motor. Berni, que posteriormente también introdujo el término psicomotor y también distinguió lo que es entre aquinesia intrapsíquica y aquinesia psicomotora, y Craig, Fellini y Breuer, ¿verdad? Pues integraron toda esta conceptualización, las bases cognitivas y neuronales en la esquizofrenia. O sea que es algo que ya desde la definición del trastorno pues se empezó a definir. El enlentecimiento psicomotor lo integran, la concepción que hay es que está integrado dentro de algo más amplio, dentro de la esquizofrenia, el síndrome psicomotor, y el síndrome psicomotor, bueno, pues incluye, aparte del enlentecimiento, otros síntomas,
¿verdad? Como son los signos neurológicos blandos, la catatonía y los signos extrapiramidales. Con respecto a los signos neurológicos blandos, bueno, pues son déficits sutiles, la coordinación motora fina, la integración sensorial y la secuenciación de acciones motoras, que también se han visto en la esquizofrenia. La catatonía con sus síntomas como el estupor, la agitación, posturas rígidas y el negativismo, que también está definido dentro de la esquizofrenia. Y los signos extrapiramidales, bueno, pues desde las cinesias hasta el parkinsonismo, como el temblor, la rigidez, la vertiginosidad y la distonía, que también se han visto dentro de este síndrome psicomotor y aparte del enlentecimiento psicomotor. Más específicamente, este enlentecimiento psicomotor dentro de este síndrome psicomotor general, bueno, pues lo que nos viene a decir el artículo es que hay mucha superposición entre unos síntomas y otros, y a veces es difícil diferenciar qué es lo que produce qué o qué es lo que estamos viendo, si el enlentecimiento psicomotor propio de la esquizofrenia o como consecuencia de otros procesos. Por ejemplo, los síntomas negativos dentro de la esquizofrenia, la catatonía o signos extrapiramidales, pues también incluyen un enlentecimiento, con lo cual todavía hace más difícil pues poder interpretar ese enlentecimiento psicomotor, por ejemplo, la bulia, la apatía, la psicosis, porque también se reduce el movimiento, con lo cual no podemos diferenciar mucho si ese enlentecimiento era ya propio de la persona o es que simplemente no quiere moverse, ¿verdad? Y tiene como una inhibición hacia el movimiento. Cada una de esas definiciones pues, da aspectos etiológicos un poco diversos y algunas pues, hacen más hincapié pues, en aspectos como la volición, la voluntad, ¿verdad? Y otros pues, hacen más referencia hacia las alteraciones en el procesamiento de la información. En concreto nos viene a decir que la revisión que han hecho pues se basa sobre todo en las manifestaciones externas e medibles del enlentecimiento, que son las que pueden ser más útiles como endofenotipo y biomarcador, aunque es muy complejo ver qué es lo que hay por debajo de ello, los procesos subyacentes un poquito debajo de todo aquello. Luego tratan de analizar en una parte, ¿verdad?, cuáles son los procesos cognitivos y cuáles son los procesos motores implicados en el enlentecimiento psicomotor. Y bueno, y hacen una diferenciación entre esos procesos más bien cognitivos y aquellos procesos un poquito más motores. El acto motor, ¿verdad?, requiere, por un lado, de unos procesos cognitivos automáticos y controlados, ¿verdad?, que son los que traducen la información sensorial en una respuesta, en una tarea volitiva o motora. Y esos procesos cognitivos incluyen procesos desde la percepción inicial del estímulo hacia un proceso de toma de decisiones, una planificación. Hay una parte también dentro de esa división que es inhibición de respuestas competidoras y hay una parte de voluntad de evolución, que realmente dé el paso a una acción. Y en cuanto a los procesos motores, bueno, pues hay procesos que llevan a la iniciación del movimiento, hay otros procesos de coordinación de distintas estructuras para hacer los movimientos y coordinar entre distintas áreas. Y finalmente hay unos procesos que son los que realizan la ejecución de esa respuesta. El enlentecimiento psicomotor, bueno, pues puede resultar pues, de la disfunción de cualquiera de estos procesos, de uno o varios incluso. Y lo que al final observamos y lo que vemos es un enlentecimiento, ¿verdad?, en las respuestas que el individuo va dando. Aquí, bueno, pues nos ponen, no todos, ¿verdad?, pero algunas de las cosas que se utilizan o de las cosas que podemos ver para medir y cómo entender este enlentecimiento psicomotor. Por ejemplo, cuando se habla de un enlentecimiento psicomotor general, ¿verdad?, pues hay algunos de los procesos que pueden estar alterados, pues se pueden medir, por ejemplo, con el Tri-Marking Test, ¿verdad?, o con el DSTT, ¿verdad?, que es el test de sustitución de símbolos.
¿verdad? Que alguna vez sí que lo hemos utilizado y eso, bueno, pues viene a indicarnos pues, que hay un enlentecimiento general, como se ha visto en muchos estudios en la esquizofrenia. Hay algunos de estos test, ¿verdad? Pues que se basan más, ¿verdad? En el enlentecimiento a nivel cognitivo, ¿verdad? Por ejemplo, en la abolición, en la voluntad de hacer movimientos en la actigrafía, que mide los movimientos totales de un individuo y se ve que están reducidos o alteraciones en la inhibición motora, pues aquellos test de parar la señal, ¿verdad? Y hay otros test, bueno, pues que son más, que miden más el enlentecimiento en la ejecución motora, pues por ejemplo como el finger tapping, que es ese de contar los dedos, ¿verdad? Que miden el movimiento motor, y aquí se me ocurre también, ¿verdad? Pues como el que utilizamos nosotros en la VAX, en las fichas, ¿verdad? Guardar las fichas en un cubo, ¿verdad? Que es de coordinación. Luego una serie el artículo se centra en ver qué fundamentos neurológicos, ¿verdad? Pues están implicados en el enlentecimiento motor, en el procesamiento psicomotor, ¿verdad? Fundamentos neurológicos generales, algunos más de procesos psicológicos, de sus procesos motores. Bueno, entonces vienen ahí a explicar un poco la evidencia que hay hasta en el punto actual en cuanto a los fundamentos neurológicos, pues sí que se centran mucho en las redes y circuitos córtico y corticales y alteraciones de las córticos estriatales, ¿verdad? Que respaldan que los procesos cognitivos y motores, pues en las transformaciones visumotoras y acciones dirigidas por objetivos, son cruciales en el movimiento. Estas redes y circuitos están alteradas en la esquizofrenia, ¿verdad? Y están vinculados incluso con los modelos etiológicos, ¿verdad? Dentro de la enfermedad. A nivel de procesos psicológicos, pues las redes parietofrontales, ¿verdad? Pues, por ejemplo, para la atención y la memoria, y también aspectos cognitivos para el comportamiento psicomotor. En la corteza cingulada, bueno, pues también habla pues, sobre necesaria pues, para monotilizar los errores e impedir que se puedan producir. Dentro de los procesos motores, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las vías corticobasales, ganglios basales, que son los que modulan el movimiento con el córtex motor primario. Y habla, bueno, pues de dos vías, la vía directa y la vía indirecta, ¿verdad? Que son también aspectos motores de la ralentización psicomotora. En cuanto al modelo fisiopatológico del enlentecimiento psicomotor en la esquizofrenia, bueno, pues hablar un poco de los fundamentos neurales de este enlentecimiento es fundamental, ¿verdad? Pues para comprender los mecanismos fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Habla sobre los estudios en resonancia magnética funcional y conectividad cerebral, ¿verdad? Pues que han revelado que las alteraciones tanto en regiones parietofrontales se están asociadas con el enlentecimiento motor, reflejando así pues, que los aspectos cognitivos como la selección de respuestas, la toma de decisiones o la memoria de trabajo están alterados en la esquizofrenia. Además, se han observado otro tipo de conectividades anormales y de actividad anormales en diversas regiones implicadas en el movimiento, también en la integridad de la materia blanca, por ejemplo, en la corteza prefrontal motora, ¿verdad? Y todo esto pues, contribuye a la alteración en el enlentecimiento psicomotor en la esquizofrenia. La investigación también se ha centrado en aspectos fundamentales, también a nivel cognitivo, pero los déficits en la ejecución de movimientos finos también están relacionados con la ralentización, aunque se han estudiado de una manera un poquito más limitada. La conectividad funcional en estado de reposo, también entre regiones, por ejemplo, como el putamen y el caudado, ¿verdad? Se asocian con en la ejecución motora lenta también en tareas de movimientos finos. Esta actividad anormal en estas regiones, en los ganglios basales, también ha sido investigada, ¿verdad?, en el control de movimientos finos y en el enlentecimiento psicomotor. Nos vienen a resumir en este gráfico, ¿verdad?, en este diapositiva, los hallazgos que puede haber, como regiones en las que está aumentada la actividad, otras regiones en las que está
reducida, regiones en las que la actividad se ha observado anormal y también, que me parece interesante, las conexiones, las vías, si hay una reducción de la conectividad, si hay una conectividad anormal, ¿verdad? O si simplemente, bueno, pues hay una conexión directa y lo que sucede en el procesamiento normal de la información. Y con esto concluyen un poco la primera parte del artículo y en la segunda parte, bueno, pues tratan de ver y evidenciar cuáles son los estudios que hay y ver que esa posibilidad como el enlentecimiento psicomotor, como endofenotipo o biomarcador para la psicosis, qué evidencias puede haber. Hablamos en principio del enlentecimiento psicomotor general en la psicosis, que se refiere pues, a una disminución en diversas medidas de la ralentización psicomotora, sin distinguir mucho entre procesos cognitivos y motores que contribuyen pues, en las habilidades que se observan en las evaluaciones tradicionales. Los métodos tradicionales por ejemplo, de ralentización de la velocidad del procesamiento, pues, por ejemplo, como hemos dicho antes, el Time-Making Test o el test de dígitos, ¿verdad? Se han considerado pues, como las principales medidas de los procesos cognitivos superiores, pero se ha visto que tanto en procesos cognitivos como de ejecución está enlentecido en los pacientes con psicosis. Este enlentecimiento en la velocidad de procesamiento se manifiesta a lo largo de distintas etapas de la esquizofrenia, desde jóvenes con alto riesgo clínico hasta pacientes con esquizofrenia crónica. La velocidad de procesamiento se ha propuesto como un posible endofenotipo y biomarcador para la esquizofrenia y está, bueno, pues se ha visto en muchas investigaciones. Las investigaciones sobre las anormalidades en la velocidad de procesamiento en la esquizofrenia es relevante y parece, bueno, pues que su importancia clínica tiene un potencial como indicador de la enfermedad. En cuanto al enlentecimiento como endofenotipo en la psicosis, bueno, pues recordar que los endofenotipos son rasgos o características heredables asociados a una enfermedad y en este caso se ha propuesto que la ralentización psicomotora es un endofenotipo de la psicosis. Lo que se ha visto, pues por ejemplo, en un estudio de hermanos sanos de personas con esquizofrenia, bueno, pues se mostró que tenían un rendimiento más lento en las tareas de velocidad de procesamiento, con lo cual se sugiere una posible base genética. También se ha replicado en otros estudios, ¿verdad? Y se ha encontrado, por ejemplo, en gemelos, en familiares no afectos o en individuos con experiencias psicóticas en la población general. Estos hallazgos, bueno, pues respaldan un poco la idea que el enlentecimiento psicomotor no es dependiente del estado de la psicosis y puede servir como un indicador de predisposición genética a la enfermedad. Y bueno, todavía las investigaciones continúan y viendo a ver si realmente este enlentecimiento y esta objetividad que se puede ver en estas pruebas, pues son útiles dentro del campo de la salud mental. Pues hemos visto endofenotipo y el enlentecimiento psicomotor como biomarcador de la psicosis. Esto implica, el ser un biomarcador implica no solamente que está relacionado con su aparición, o sea, es observable su aparición, sino también que durante su curso se puede ir viendo y se puede ir cómo puede ir alterándose en el curso de la enfermedad y también puede indicar la gravedad de la enfermedad, si está más o menos grave el paciente en función de ese enlentecimiento psicomotor. Así, por ejemplo, un estudio de cohortes de nacimiento han visto que los pacientes con enlentecimiento en la velocidad de procesamiento en edades tempranas se asocia con experiencias psicóticas posteriores. Los niños que desarrollan esquizofrenia muestran un desarrollo más lento en la velocidad de procesamiento que en comparación con sus pares. Jóvenes con alto riesgo de psicosis exhiben un mayor enlentecimiento en la velocidad de procesamiento, lo cual predice una transición a la enfermedad. Y en el primer episodio de la psicosis, aquellos pacientes con un rendimiento normal en las pruebas neuropsicológicas presentan también un enlentecimiento en la velocidad
de procesamiento, lo cual respalda el papel como biomarcador. Por otra parte, este rendimiento en las tareas de velocidad de procesamiento, especialmente en las tareas menos dependientes de la acción externa, como por ejemplo la fluidez verbal, predice la recuperación y el deterioro en pacientes de primer episodio de psicosis. El enlentecimiento de la velocidad de procesamiento puede persistir en la esquizofrenia crónica y está relacionada también con déficits en el funcionamiento social, es decir, hay una asociación entre el funcionamiento social y este enlentecimiento, a peor funcionamiento social, peor velocidad de procesamiento. Y los estudios que utilizan actigrafía, bueno, pues han revelado que los pacientes con esquizofrenia presentan menos movimientos voluntarios en comparación con los individuos sanos. Una menor actividad motora voluntaria se asocia con una trayectoria de los síntomas negativos y el deterioro de múltiples episodios psicóticos, y la evidencia sugiere que patrones de actigrafía se mantienen estables a lo largo de los episodios, respaldando que este enlentecimiento psicomotor pueda ser utilizado como un biomarcador consistente en la esquizofrenia. Y luego, bueno, pues tratan en el artículo de hablar qué subprocesos contribuyen a este enlentecimiento psicomotor en la esquizofrenia. Dicen que este enlentecimiento psicomotor involucra procesos tanto a nivel cognitivo, en la comunicación, como procesos motores en la ejecución. Los estudios, pues, por ejemplo, que utilizan y que cuantifican este enlentecimiento utilizando pruebas en tabletas digitales a nivel digital, bueno, pues son consistentes, que hay un déficit en la planificación de tareas y también enlentecimiento en la velocidad de procesamiento. También los estudios evidencian que los pacientes con esquizofrenia muestran déficits en procesos cognitivos y motores, en experimentos sencillos de tiempo de reacción y en pruebas de lección. Y también evidencias en procesos motores básicos. La mayoría de los estudios que requieren respuestas motoras simples, más que en respuestas motoras complejas, que hay menos estudios. Vale. Y algún estudio pues también señala que las personas en el espectro de la esquizofrenia experimentan también el enlentecimiento en una variedad de tareas, ¿verdad? En tareas de motricidad fina, por ejemplo, como las clavijas ranuradas, el golpeteo de dedos, de marcha, de escritura. También se han demostrado que los tiempos de reacción son prolongados en familiares no afectos de pacientes con esquizofrenia, lo cual sugiere que también hay componentes cognitivos como motores que contribuyen a este enlentecimiento. Y los estudios que hay de resonancia magnética funcional que examinan la selección de respuestas en familiares no afectos sugiere que estas anormalidades en las regiones cerebrales están asociadas con el enlentecimiento que se observan en los pacientes, también están presentes en los familiares. Los estudios que han evaluado este enlentecimiento en la ejecución motora como un endofenotipo en la psicosis han utilizado tareas de destreza motora, de velocidad motora, también como pruebas de motricidad fina como la que hemos hablado antes. Diferencias en las tareas de ejecución motora y la velocidad motora se han encontrado entre los controles y familiares no afectos, pero hace falta todavía un poquito más de investigación pues, para ver si realmente es un indicador de predisposición genética en la esquizofrenia. Y lo mismo, pero como biomarcador, pues se ha visto que los pacientes con esquizofrenia crónica exhiben un rendimiento significativamente peor en la destreza motora, velocidad motora en comparación con pacientes con la psicosis de inicio reciente. Se ha encontrado evidencias de que la destreza motora puede diferenciar a los jóvenes de alto riesgo clínico de desarrollar psicosis de aquellos que no lo hacen, y en los hallazgos en diversos metaanálisis sugieren que tanto las medidas de velocidad de procesamiento como las de destreza motoras son sensibles a la medicación neuroeléctrica, lo cual que ambos componentes, tanto cognitivos como motores del enlentecimiento, pueden usarse para monitorizar los efectos del tratamiento. En resumen,
las distintas contribuciones en los procesos cognitivos y motores individuales en el enlentecimiento psicomotor y ayuda a identificar estos déficits específicos y establecer asociaciones con la vulnerabilidad genética, los mecanismos fisiopatológicos subyacentes del enlentecimiento en la esquizofrenia. Además, los subprocesos implicados en esta planificación de respuestas parecen estar especialmente asociados con los síntomas negativos de la psicosis. Vale. Conclusión. Bueno, pues las evidencias respaldan que el enlentecimiento psicomotor está presente en familiares de primer grado no afectos y en gemelos y se asocia con las experiencias psicóticas en la población general, lo cual sugiere que pueda considerarse un endofenotipo clave en la esquizofrenia. Además, el enlentecimiento psicomotor general en la psicosis muestra una relación dependiente de la dosis en diferentes etapas de la enfermedad, empeorando progresivamente desde la etapa inicial hasta la esquizofrenia crónica. El rendimiento en diversas tareas psicomotoras ha demostrado predecir la recuperación y el deterioro en pacientes con esquizofrenia y se ha asociado tanto con síntomas como con anormalidades estructurales y funcionales en todo el espectro de la esquizofrenia, lo cual sugiere que el enlentecimiento psicomotor es un biomarcador clave en la enfermedad. Y en resumen, se puede decir que el enlentecimiento psicomotor cuenta con un sólido respaldo en diversas metodologías y diseños de investigación, lo cual respalda la idea de que no solo está relacionado con la vulnerabilidad genética para el trastorno, sino que también es una característica central, sensible al proceso de la enfermedad y a su fisiopatología. Y con esto era todo lo que quería resumir, o sea, así un poquito que me ha parecido interesante del artículo. Vale. Oye, ¿cuál es el artículo que cita en nuestro? Pues si te acuerdas, el de experiencias de tipo psicótico Sí. Y cognición, ¿vale? Vale, sí. Efectivamente que después de todo el trabajo, la conclusión que llegamos fue esa, que las personas con experiencias de tipo psicótico, después de todas las PACs que les pasamos a todos, vimos y observamos que las personas con más experiencias de tipo psicótico realizaban peor la prueba de las fichas en la VAX, es decir, que tenían un mayor enlentecimiento psicomotor y les costaba un poco más. Sí, me acuerdo, sí. Sí, y me resultó cuando menos curioso que nos pusieran de referencia en aquello. Y sí que me ha parecido interesante el artículo, sobre todo por el repaso que da todo este del enlentecimiento psicomotor, como es algo, bueno, pues que relativamente fácil de medir y fácil de utilizar, ¿verdad? Pero que sí que se implica con muchos de los procesos clínicos y sobre todo pues a otros niveles, ¿verdad? Porque hacen también mucha referencia a cosas neurológicas, a cosas de imagen cerebral, de función cerebral, ¿verdad? Que hemos podido ver. Aunque claro, lo he dicho así de una manera muy... Son dos cosas que son muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, por un lado suele ser difícil de medir, bastante difícil por el efecto de los antipsicóticos. Que si los pacientes tienen digamos, un déficit de velocidad motora, por ejemplo, algunos pacientes, seguro que no son todos, de un 10%, los antipsicóticos inducen un déficit de velocidad de un 50%, o sea que lo enmascara muchísimo, ¿no? Pero luego, por otro lado, sí es verdad que por ejemplo, en las primeras comparaciones que hicimos pues hace muchos años sobre los que iban bien con clozapina y los que no, pues donde estaban las diferencias fundamentales eran los ganglios de la base. O sea, había unos pacientes que tenían unas alteraciones marcadas de ganglios de la base que, digamos, no respondían metabólicamente como hacían los otros, los que sí respondían a los antipsicóticos y no cambiaban con clozapina. En cambio, los que sí respondían, pues tenían unos ganglios de la base más normales, ¿no? Y claro, los ganglios de la base tienen muchísimo que ver con todo el tema este del enlentecimiento motor, la coordinación motora, etcétera.
Y hay mucha gente que, bueno, pues que encuentra cosas en los ganglios de la base, pero no lo acaban de integrar. Esto es algo que lo mismo podíamos valorar cuando seamos mayores, el papel de los ganglios de la base en todas estas alteraciones que, de hecho, según lo estaba diciendo, me estaba acordando también que en el primer estudio de biotipos que publicamos en el año 16, el biotipo malo, el que tenía menos curvatura y más atrofia, también tenía alteraciones en los ganglios de la base. Lo que pasa es que allí, bueno, pues no estudiamos tampoco este fenotipo motor. Pero insisto que este fenotipo motor es casi imposible de estudiar bien, aunque bueno, pues hacemos evaluaciones de signos neurológicos menores, llevamos ya 3 o 4 TFG sobre esto, por el problema precisamente de los antipsicóticos, de la enorme interferencia que producen. Los que han estudiado mucho esto en gente sin tratamiento son el grupo de Navarra, sobre todo Víctor Peralta, y desde luego no tiene ninguna duda de que en los pacientes, independientemente de los tomados como conjunto, independientemente de los antipsicóticos, existen alteraciones motoras, sobre todo lo que él llama un parkinsonismo importante, que claro que queda enmascarado por los antipsicóticos. Pero si estos pacientes que tienen ese parkinsonismo importante son un biotipo, pues es algo bastante interesante. Ese biotipo, por ejemplo, podría ser, si lo entendemos como la enfermedad de Parkinson idiopática, podría ser un biotipo en el que no hay una hiperfunción dopaminérgica, sino lo contrario. Podría ser un biotipo, por tanto, que no respondiera a los fármacos antipsicóticos. Parece bastante lógico pensar que si no hay hiperactividad, sin liberación de dopamina, precisamente los fármacos que bloquean la acción dopaminérgica en la neurona postsináptica tuvieran poco o ningún efecto o fueran perjudiciales, ¿no? Y bueno, pues ahí podría sugerirnos que pudieran utilizarse otros fármacos como los agonistas parciales, como el aripiprazol, o fármacos con muy poca acción antagonista dopaminérgica, como la clozapina. Vamos, como biotipo a mí me parece algo prometedor ahora. El determinar quién tiene estas alteraciones es francamente complicado cuando están recibiendo tratamiento, que son el 99,9% de los pacientes. Bueno, aquí se han centrado, bueno, muchas de las cosas que han abierto son en familiares no afectos, en población que no tiene síntomas, Sí, pero la propuesta final es que habría un biotipo que de acaban pacientes. desarrollando, pacientes de alto riesgo, vamos. Claro, pero La si lo de que alto buscan es riesgo, un biotipo en pacientes, pues claro, buscar un biotipo en pacientes en base a una cosa que va a ser casi imposible determinar, pues es una estrategia como mínimo muy arriesgada, ¿no? sí, y muy complicado de diferenciar qué es de qué, efectivamente. Claro, De los ese es fármacos, el problema, claro. de la disfunción, y como dicen ellos, al final se diferencia muy bien. Dicen, bueno, esto es cognitivo y esto es más de la función motora y tal, pero claro, cómo diferenciar una de la otra también es... Hombre, y los efectos cognitivos de los antipsicóticos también son marcados, el enlentecimiento motor, o sea, la gente se queja de la risperidona muchas veces de que no le deja pensar. Cuando hicimos el ensayo clínico autodiseñado, el que financió el FIS de clozapina frente a risperidona, en primeros episodios la gente dejaba masivamente la risperidona, pero no la clozapina, por los efectos secundarios mentales de la risperidona. No los motores, sino por esa sensación de estar parado, vacío, etcétera, que les dejaba en primeros episodios. Venga, más cosas que queráis comentar. Bueno, yo, Óscar, gracias por la presentación. Así me llama la atención, sí, efectivamente, esto es un sistema bastante complejo de medir
ahí también es componente cognitivo, es el componente motor. Desde el punto de vista más cognitivo, y como decía Vicente antes, ese vínculo entre la corteza y los ganglios basales, pero también sería muy interesante, y con todo esto que el grupo trabaja también en el tema de la eferencia en copia, las relaciones que hay entre la corteza y el cerebelo, que también en ese esquema que has puesto también se ve seguramente afectado, y que también podría ser interesante ver hasta qué punto esa eferencia en copia, que sobre todo los sistemas premotores al cerebelo con la intención de movimiento están desajustados de alguna manera, y el retorno, el feedback que tiene de los ganglios basales otra vez a la corteza en ese sistema, puede haber algún tipo de desajuste. Pues no sé qué tipo de neurotransmisores están ahí implicados, pero desde el punto de vista de biomarcador es complicado medirlo, pero es posible que, no sé, se me ocurre la TMS, un sistema de estimulación sobre los sistemas premotores podrían hasta cierto punto, no sé si normalizarlo, estabilizarlo o ver algún tipo de cambio en esa, en esa respuesta motora. No sé, se me ocurre así como idea un poco por ver hasta qué punto se puede medir como biomarcador y se puede hasta cierto punto modular o regular esa respuesta motora estimulando esa parte. No sé cómo lo veis y como expertos en TMS. Y claro, y teniendo en cuenta el efecto que tiene la medicación, pero no sé si se podría estudiar ese tipo de respuesta a nivel cortical. Vicente, ¿tienes el micrófono apagado? Que no me he enterado bien de la propuesta. O sea, la idea es estimular ¿qué para conseguir qué? Estimular la corteza premotora para estimular esa eferencia en copia que recibe el cerebelo de la intención de movimiento y así normalizar o reducir ese enlentecimiento como posible mecanismo de enlentecimiento. Pues no sé, a mí me parece muy especulativo. Porque que yo sepa, no hay ninguna evidencia sólida de la implicación del cerebelo en todo esto. Para empezar, por ejemplo, cuando producimos alteraciones motoras con los antipsicóticos, que eso sabemos fijo que lo producimos, el problema se sitúa sobre todo en el bloqueo de los receptores dopaminérgicos posinápticos que están exactamente en los ganglios de la base. Sí, sí. Eso es. Entonces, bueno, Sí. ahí desde luego la estimulación magnética no llega de ninguna de las maneras. Y el que se produzca estimulación magnética tampoco es garantía de que haya ningún cambio permanente ni nada de eso. Es posible, es bastante posible, como he dicho antes, que creo yo, se ha puesto a especular como es gratis, que los pacientes que tienen más alteraciones motoras por sí mismos tengan un daño más permanente en los ganglios de la base, por ejemplo, pues eso, como le he dicho, o déficit anatómicos, o déficit de conectividad, o déficit de reactividad neuronal frente a los antipsicóticos. En condiciones normales, los antipsicóticos aumentan el metabolismo del estriado y en algunos pacientes no lo producen. Entonces ahí eso denota un daño pues importante, ¿no? Algo diferente, probablemente de base genética, en cuyo Ya, caso yo creo que el andar dando pulsos magnéticos ahí pues no tiene demasiado ya. sentido, francamente. Ya. Ok. Bueno, ¿algo más que comentar? Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Vale, muchas Seguimos. Muchas gracias a gracias, sí. Seguimos. Hoy, ¿qué día es? Hoy jueves ya, ¿no? Ah, Hoy vale. jueves, Pues nada, sí. entonces, hasta la semana que viene, entonces. Sí, la semana que viene tenemos otra. Venga. Venga, Bye, bye. gracias. Hasta Venga. luego.
Hasta luego, adiós, adiós. Chao.